Dice aquí grabar. Pues buenos días, muchas gracias por estar. Sesión 8, lecturas al oído. Estamos por concluir las viudas de los jueves. Vamos a imaginar qué es lo que pasa en esas familias dentro de los Altos de la Cascada, pero también traigo para agarrar, como arrancar, por así decirlo, el apapacho literario. Es una, ay, no puedo abrirlo. ¿Quién sabe qué está pasando con mi computadora? Bueno, el apapacho literario es de este libro. Lo escribe Brené Brown, es pues ahora sí que una escritora americana, tejana, y pues tiene muchos libros, 5 o 6 libros que son ya bestsellers. Y en este que dice Los dones de la imperfección, a mí me lo regalaron y ella está haciendo esta edición especial porque ya lleva el libro 10 años desde su primera publicación. Entonces celebran los 10 años, Editorial Planeta, y ella está hablando de 10 dones que necesitamos para abrazar nuestro verdadero yo. Y ese verdadero yo, pues va a ir avanzando con el don número 1, el don número 2, y así hasta llegar al 10. Pero yo hoy vengo a platicarles de uno que me gustó en particular, que se llama el don de la creatividad. Entonces, los dones de la imperfección, Brené Brown, una chica que cuando empezó a escribir este libro tenía 40 años, tenía 2 hijos. Ya ahorita los hijos han avanzado, obviamente, ella también, y a 10 años de celebrar lo que fue un cambio abismal, pues siempre mantiene los pensamientos felices. Entonces, aquí arrancamos con este papacho y dice, hay demasiados libros que hacen promesas, que son libros de autoayuda. A veces hacen promesas que no pueden cumplir o que hacen que el cambio parezca mucho más fácil de lo que realmente es. La verdad en este libro es que el cambio significativo será un proceso. Puede resultar incómodo, muchas veces arriesgado, en especial cuando hablamos de aceptar nuestras imperfecciones, cultivar la autenticidad y mirar al mundo de frente para decir, yo soy suficiente. Vivir de todo corazón, como invita este libro, significa involucrarnos en nuestra vida desde un lugar de valía personal. Significa cultivar la valentía, la compasión y la conexión para despertarnos por la mañana y pensar, no importa qué tanto logre terminar o cuánto quedó por hacer, yo soy suficiente. Es irse a la cama por la noche pensando, si soy imperfecto, vulnerable y a veces tengo miedo, pero eso no cambia la verdad de que también soy valiente y digno de amor y pertenencia. Así que es un libro muy bonito con la idea de transformarnos con estos 10 indicadores para poder vivir de todo corazón. Y si yo quiero nada más darles 3 tips cuando ella llega al indicador número 6, que es el de la creatividad, dice 3 cosas muy sencillas, o bueno, que parecen sencillas, pero es un proceso. Y dice Brené Brown, hay que cavar hondo. ¿Y qué significa cavar hondo? Uno, esté deliberado. Dice, si vemos la creatividad como un lujo o algo que hacemos cuando tenemos tiempo libre, nunca la vamos a cultivar. Yo, Brené Brown, dedico tiempo cada semana para tomar, por ejemplo, procesar fotos, hacer películas, realizar proyectos artísticos. Cuando priorizo la creatividad, todo en mi vida funciona mejor. Número 2, para acabar hondo, dice Brené Brown, inspírate. ¿Qué significa? Ella piensa que es muy importante encontrar y ser parte de una comunidad de personas con espíritus afines que compartan mis creencias sobre la creatividad. No hay nada como emocionarse hablando sobre fuentes de tipografía durante una hora tomando un café con un amigo. Y ese es el ejemplo que pone ella, ¿no? Inspírate y júntate con comunidades que hablen de lo mismo, de lo que tú hablas, de lo que a ti te vibra, de lo que te hace feliz. Y el número 3, ponte en marcha. Es decir, atrévete a sentirte vulnerable, nuevo e imperfecto y toma una clase. Hay maravillosas clases en línea si es que necesitas más flexibilidad. Por ejemplo, intenta hacer algo que te asuste o algo que hayas soñado probar siempre. Nunca se sabe dónde encontrarás tu inspiración creativa. Así que así, por este tipo de lectura va este libro, así se maneja Brené Brown, Los dones de la imperfección. Así que también tiene muchas cosas para
reflexionar. Creo que es una buena manera de arrancar este miércoles, casi finalizar el mes de febrero. Estamos a 25 de febrero 2026. No se repite, así que vale toda la pena pensar dónde queremos enfocar esfuerzos y no compararnos, más que todo que de nosotros nazca la creatividad y que sí podamos tomar ejemplos de los demás, porque no, qué están haciendo los demás, pero que eso no nos deprima, al contrario, que sea un punto de referencia y que con ese punto de referencia arranquemos nuestra inspiración. Pues bueno, ahora sí, sigue Claudia Piñeiro criticando a familias que están en un complejo muy cómodo, los Altos de la Cascada. En los Altos de la Cascada, pues todo resulta maravilloso, ellos no están más que viviendo su vida, pero la crisis del país está pegando y ayer vimos de manera rápida como el ejemplo uno de aquel que derrocha dinero llamado Tano Escaglia, de haber pagado toda la iluminación o toda la pirotecnia en la Navidad y en Año Nuevo en la colonia, pues se ve en una etapa difícil, pero que no la asimila del todo. Su compañía de seguros, Trust, pues acaba de decirle que ya no va a ser el gerente general, que lo van a tener un poco más como si fuera ahora sí que un coach o a lo mejor un asesor, pero por fuera, no mismos ingresos, otro tipo de oficina, pero lo característico de ese punto al que quiero detenerme es que en esa compañía, que es una aseguradora holandesa, Tano va a conservar su póliza de seguro de vida. Esa es una prestación que le va a durar 1 año y medio a lo que él todavía labore por fuera como un asesor. Entonces, sí conserva esa póliza y tiene 1 año y medio antes de que la empresa le diga hasta ahí. Y obviamente el no tener una póliza de seguro, no tener trabajo, pues lo mortifica, pero su proyección es yo puedo durar 15 meses más, así cuando ves sus hojas de ahorros y de presupuesto y de banco. De los puntos importantes, Argentina sufría pues un cacerolazo que le llamaban un corralito, una paridad 1 a 1, peso dólar, una tasa de desempleo increíble, la más alta, estaba cambiando de presidentes, de ministros de economía, pidieron apoyo por 37.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional. O sea, realmente la vida real en el 99, 2000 y 2001 en Argentina estaba caótica. O sea, sí había una crisis social, política y económica. Entonces, este capítulo nos habla de el Tano. El Tano básicamente consultó su correo electrónico. ¿Y por qué? Porque buscaba las respuestas de los headhunters, los que buscan, los que les hacen las conexiones con empresas para nuevos puestos. Y no había ninguna respuesta. En realidad, le decía un correo, la búsqueda de tus puestos ha sido momentáneamente suspendida. Nos mantendremos en contacto contigo. Gracias. Eso le dolió. Además, se puso a leer los titulares de los principales diarios de su país. Una noticia cualquiera, por emoción más que por razón, le hizo sentir que a lo mejor la cosa empezaba a cambiar. Y si cambiaba y si otra vez se generaba confianza en Argentina, los holandeses confiarían y volverían por él, por su trabajo, por supuesto. Eran las 8 de la mañana en casa de Tano. Apagó la computadora, ya no quería ver más noticias y se fue a desayunar. Teresa, su esposa, en bata, le servía el café con leche a sus hijos. Del desayuno se ocupaba siempre ella, Teresa, mientras la empleada descansaba un poco. ¿Alguien quiere una tostada más? Nadie respondió. Pero Teresa puso igual 2 rodajas en la tostadera. Se acercó a la mesada, tomó un folleto y era una promoción para viajar a Maui, en Hawái. Un hotel 5 estrellas, todo incluido. El Tano miró ese folleto. No lo leyó, solo lo vio. Pídele a tu secretaria que nos averigüe un poco de esto, le dijo Teresa a Tano. Entonces, Tano guardó en su portafolio el folleto. Estaría bien viajar. Sí, tienes razón. Los chicos, después de desayunar, subieron a la camioneta Land Rover. El Tano los dejó de pasada en el colegio, como todas las mañanas. El Tano llega a su oficina. Por primera vez, caminó y contó los pasos. 58 pasos que le tomó recorrer el camino que se abría frente a él, desde que empujaba la puerta de entrada hasta que llegaba a su nueva oficina,
más chica, pero digna, la que le habían asignado después de su retiro. 58 y unos deditos más. Los había empezado a contar poco después del día que dejó de ser gerente general. Entonces, una simpleza de frase te dice, ya está prestando atención. No está prestando atención a los detalles, lo que parecía casi, o sea, innecesario de contar, pues ya él le da un peso importante. ¿Cuánto demoro? ¿Cuántos pasos doy para llegar a mi nueva oficina? La más chica, la que me recuerda a diario que ya no soy gerente general. Entonces ahí pesa y empieza como la cuestión de Tano de cuánto más. Pero aún así no le hace ver la verdadera razón a Teresa. ¿Cómo me voy a dar el lujo de consultar con mi asistente, que ya ni siquiera tengo asistente, de poder viajar a Maui si no hay forma de gastar eso ahorita? Sigue sin atreverse y no le platica nada. Pues bueno, en el siguiente capítulo volvemos a las cuatro parejas más relevantes de la novela. Carla, que es, pues obviamente Gustavo golpea a Carla, es su esposo. Virginia, agente inmobiliaria, con su esposo Ronnie, que lleva meses desempleado y viviendo de las comisiones que Virginia logra de cada renta y venta de propiedades. Lala, que siempre ofende a Martín, que también lleva tiempo desempleado. Y Teresa, Teresa que le pide a Tano que averigüe cómo ir a Maui porque quiere ir a Maui de vacaciones, sabiendo que fuera de los altos de la cascada el país está en crisis. Un jueves, uno de esos jueves en que por la noche nuestros maridos se juntaban a jugar a las cartas y a comer, el Tano llamó a nuestra casa. Pero lo curioso es que no pidió hablar con mi esposo Ronnie, sino conmigo. El Tano nos invitaba a cenar con ellos a su casa. Sí, a mí, a Carla y a Lala, con su esposa Teresa. Obviamente nosotras, las cuatro, las viudas de los jueves, como él nos llamaba. En tantos años, era la primera vez que íbamos a compartir una noche de jueves con nuestros maridos. Se lo conté a Ronnie, mi esposo, y se sorprendió. Él tampoco sabía y dijo, raro, está muy raro. El Tano está raro últimamente. Yo no lo había notado. Desde hacía un tiempo toda mi atención la ponía en mi hijo Juani y en sus problemas escolares. Llegamos a casa de Tano y Teresa. En la cocina estaba Tano preparando un pollo para nuestros invitados, para nosotros. Se había puesto un delantal blanco y un gorro de cocinero. Tenía razón Ronnie. Tano estaba raro, pero no era la barba candado ni el bronceado. Era la exageración de sus gestos. Por momentos parecía que hasta contaba sus propios pasos. Esperamos a que llegaran todos los invitados para pasar al comedor. Nos sirvieron champaña y cualquier tipo de alcohol, pero con el estómago vacío, todo eso me produjo un mareo. Me acerqué al ventanal. Un relámpago atravesó el cielo y unas gotas pesadas rompieron la serenidad de agua en la alberca de los Escambia. El deck de madera se llenó de manchas húmedas y el olor a tierra mojada se mezclaba con el aroma. Como siempre, las cuatro mujeres, ya que estábamos juntas, pues nos ubicamos en la mitad de la mesa y dejamos la otra mitad para ellos. La mesa de cerezo del Tano era la más grande que yo había visto en mi vida. En ocasiones entraban hasta 16 personas. Pero otro dato curioso es que Tano dijo, esta vez en esta cena los quiero a todos mezclados. Ronnie me miró con complicidad. Que el Tano estuviera dispuesto a conversar con alguna de nosotras no dejaba duda de que algo raro estaba pasando. En esa noche, Carla casi no habló. Había estado faltando al trabajo que yo le ofrecí esporádicamente en la inmobiliaria. Hacía más de una semana que no venía. Insistía que tenía una gripe mortal, que se sentía débil, parecía triste, apagada, cansada. Pero yo le veía en el tapa ojeras que usaba en sus pómulos que todavía se le veía la carne morada. En eso Tano por fin habló. Amigos, amor, quiero compartir con ustedes, mis amigos, y con mi esposa Teresa, una decisión muy importante que he tomado. Ronnie dijo a manera de broma, ¿dejas el tenis? No, eso nunca, Ronnie. Lo que dejo es la empresa Trust. Hubo un silencio. El Tano mantuvo su sonrisa. Su esposa Teresa también su sonrisa, pero hueca, con unos ojos exageradamente abiertos. ¿Cómo? ¿Te ofrecieron otra cosa, amor? Le dijo Teresa, todavía sonriendo.
No, 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 contestó él muy tranquilo. Lo que pasa es que me harté de la relación de dependencia. Hoy soy un desocupado más. Y se rió. A Teresa no le causó gracia el chiste. Cuídate, Gustavito. Me parece que el tema es contagioso, le advirtió el Tano a su vecino Gustavo. ¿Y estás contento?, le preguntó Martín. El Tano dijo feliz. Hace tiempo que lo vengo planeando. Estoy harto de hacerle ganar plata a otros. La quiero toda para mí. ¿Y qué piensas hacer?, le preguntó mi esposo Ronnie. Todavía no sé. Tengo muchos proyectos y por suerte me dieron una muy buena gratificación de salida. Estaba todo fríamente calculado, fríamente calculado. Pero le dice Teresa, no se te olvide dentro de tus proyectos nuestro viaje a Maui. Fue la primera vez que vi al Tano besar en público a su mujer. A ella también le resultó muy extraño. Levantamos las copas, brindamos y esperamos que el Tano dijera el nombre de por qué brindábamos. El tiempo de silencio con las copas en alto pareció demasiado largo, hasta que el Tano dijo, brindemos por la libertad, pero enseguida se corrigió. No, 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 mejor brindemos por la vida real. This is the real life. Y los cristales de las copas se encontraron en medio de la mesa. Eran los mismos cristales de las copas que aparecieron junto a la alberca esa noche de septiembre en que la profecía de las viudas de los jueves se cumpliera para tres de nosotras. Las copas que el Tano solo usaba para ocasiones especiales. Y esta era una de ellas. Así que aquí nos está dando pistas. Volvemos a la primera página. Hay tres copas, tres amigos que seguían ahí. Algo se está hundiendo, eran tres cuerpos y solamente Ronnie está en su casa, pero teniendo un accidente en su terraza. Entonces, esas copas eran usadas para ocasiones especiales. Y esa noche que anuncia Tano que ya no sigue en Trust, para él es una ocasión especial. En la cascada, Romina, aquella niña Romina que su madre le dice Romina, pero recordemos que es adoptada, su nombre de legal es Ramona, habla aquí en este capítulo de una sensación de una adolescente, porque no olvidemos que esta vida no nada más arrastra a los matrimonios, también arrastra a los hijos con las actitudes de los papás. Entonces, Romina dice que siempre se ha sentido una extraña. Y Juani, el hijo de Virginia y de Ronnie, también se siente un extraño, pero ellos han hecho grandes amigos. Por eso debe ser que se sienten tan bien el uno con el otro y que planean ir juntos a recorrer el mundo algún día cuando terminen el colegio. Es muy común que Juani y Ronnie, perdón, que Juani y Juan, perdón, Juani y Romina se junten a mitad de camino, en la noche, a veces en el hoyo 12, a veces frente a la rotonda. Ahí se ven y salen a dar una vuelta. Lo que más les gusta a Romina y a Juani de sus salidas nocturnas es el silencio. El único ruido que se escucha es el canto de los grillos y la rana. Caminan, patinan, espían. Romina y Juani salen a rondar de noche, llevan sus linternas y lo han hecho desde chicos, desde que se conocieron en el jardín. Y es una de las pocas cosas que los sigue entusiasmando aún y a sus 17 años de edad. ¿Qué hacen? Pues eligen una casa, ven un árbol, lo trepan y observan por las ventanas. Espían. Ya no se asombran tanto como en el principio. Confirman lo que ya saben, confirman los secretos de cada casa. Entonces, esta juventud, ellos dos, pues están también siendo revolcados por emociones familiares. No olvidemos que Mariana es esa mamá que quiso ser mamá, pero que tiene dos hijos adoptados, Pedro y Ramona, a quien le cambia el nombre y le pone Romina como señal de no te acepto. Soy tu mamá, pero no te acepto. Entonces, aquí vienen estas situaciones donde nos dice mucho el personaje con pequeños ejemplos. Y aquí hay complicidad. Juani y Romina se buscan, son amigos, están husmeando porque quieren olvidarse de sus mundos, de sus críticas, de que la mamá Virginia le esté achacando que si me drogo, que si no me drogo, que si vi esto, que si lo que sea. Y Romina se quiere quitar también el peso de su mamá, que no la acepta como es. En el siguiente capítulo estamos avanzando con otro matrimonio y volvemos a hablar de Martín y de Lala. Lala es aquella señora que el día de ayer les platicaba que era tanto su obsesión por regalarle una mascota a su hija,
que sus tarjetas de crédito estaban vencidas, inventa un pretexto y va con su vecina Carla y le dice, préstame tu tarjeta, yo te pago después, pero quiero comprarle un perrito a nuestra hija porque ya va a ser su cumpleaños. Carla acepta porque no sabe decir que no. Aquí ellos se están, o nos están invitando a recorrer esta escena. Martín y Lala reconocen que en la Argentina la situación está muy difícil, que ya no tienen ahorros, que lo único que les queda es vender su casa en Argentina y mudarse. Y ven que la mejor opción es ir a Estados Unidos, a Miami. Entonces, esta pareja dice que a mediados del año 2001 dice que se van a ir rotundamente a cambiar de residencia y deciden que su nueva ciudad será Miami. Esta es la familia de los Urovich. Entonces, bajo ese pretexto, pues obviamente de ir a vivir a Miami, pues tienen que hacer una venta, como un garage, y empiezan a vender absolutamente todo. Y hay una pequeña escena donde nada más quiero resumir este capítulo, que los hijos no están aceptando ese cambio y la más pequeñita de las niñas de 7 años, tienen un hijo y esta hija de 7, pues empiezan a ver que la empresa empieza a sacar todo, a hacer una venta de garage y a poner precios. Y hay unos objetos muy preciados para esta pequeñita. Y dice, mamá, yo me llevo mis Barbies. Y le dice Lala a su hija, nadie se lleva nada. ¿Por qué? ¿No estás un poco grande ya para Barbies? Su hija Ariana no entendió. Miró a su padre Martín. ¿Por qué, papá? ¿Por qué no me puedo quedar con mis Barbies? Martín no contestó. Y la madre sí y respondió, porque hay que aprender que nada es para siempre. Entonces se derrumba, la familia acepta, Martín prefiere irse a la casa club, el hijo mayor, Ariel, de 17 años, no quiere estar ahí cuando empiecen a vender todo y que se queden absolutamente solamente con colchones para poder dormir unas noches más en lo que llega la mudanza y se van a Miami. Entonces Ariana, una pequeñita con esa mirada de niña, no comprende cómo no se puede quedar con Barbies. Y es que no hay que quedarse con nada, nada es para siempre. Y así es, tenemos garantizado hoy algo económico o emocional y mañana tal vez no lo tengamos. Entonces, así vamos. ¿Cómo vamos hasta ahorita? ¿Bien? No los estoy correteando mucho. Estoy siendo muy breve porque la parte final se pone buena porque da un giro inesperado. Siento que sí te vas asombrando un poco de, a ver, ¿qué están tramando? ¿Por qué estos hombres en esa alberca eh, chapotearon y de repente se están hundiendo y se quedaron copas? O sea, dime, ¿qué decidieron? ¿Por qué lo decidieron? ¿Cuál fue el acuerdo entre ellos dos? Aquí Virginia, ya por llegar casi al final, está recordando cómo es que Ronnie se accidentó. Esa fue la escena uno. Ronnie estaba tomando whisky, decidió irse de casa de Tano. Virginia estaba muy extrañada de por qué regresa tan temprano. Y en lo que Virginia regresa sus vasos sucios a ahora sí que a donde está la cocina, escucha ruido y va y rescata o ve y consulta a Ronnie y ve que se ha caído por la escalera y se ha lastimado y hay sangre y se quebró la pierna y toda una tragedia. Entonces aquí hacemos un énfasis en esta escena. Después de la caída en la escalera, aquella noche, en que solo importaban sus amigos nadando en la alberca del Tano, Ronnie tuvo que quedarse internado en un hospital. Lo llevaron al laboratorio y a rayos a hacerle unos estudios. Yo llamé a casa para avisarle a mi hijo Juani. Nos demoraríamos más de lo pensado. Él no contestó. Me pregunto si a esa altura que yo estoy en el hospital acompañando a Ronnie, este Juani seguiría corriendo descalzo con Romina, como cuando lo crucé antes de salir de mi colonia. O tal vez se habrían puesto patines, no sé hacia dónde corrían, pero ellos corrían huyendo de algo. O tal vez ellos perseguían algo. Entonces dice, definitivamente los doctores intervienen a Ronnie porque todo el accidente en su pierna pues implicaba una operación. La operación fue un éxito, según me informó el cirujano. Me habló en el mismo pasillo con la bata puesta mientras se quitaba los guantes de látex. Esperé a que trajeran a Ronnie a la habitación y que volviera de la anestesia. Llamé a casa para darle las noticias a Juani. Le expliqué. Mi hijo se notaba raro en el teléfono, alerta. Era evidente que no dormía. ¿Pasa algo, Juani? Le pregunté. Nada, me duele la cabeza, es todo. Entre la anestesia y los calmantes, por fin mi esposo Ronnie pudo dormir y durmió el resto de la noche.
Yo dormité en un sillón junto a él. Pasado el mediodía, bajé a almorzar algo. No llamé a nadie, a ninguna de mis vecinas para avisar lo que había pasado, ni a ningún cliente, ni a ningún amigo. Sonó mi celular varias veces, pero como verifiqué que no era mi hijo Juani, no lo atendí. En un momento pensé en llamar al guardia del club para avisar cómo estábamos o dónde estábamos, pero eso era algo sin sentido. Tal vez más que un sinsentido, fue un presentimiento, porque cuando estaba terminando mi almuerzo, entró al bar del sanatorio del hospital donde yo me encontraba una vecina llamada Dorita, que acababa de visitar a otra amiga. Al verme, se acercó a mi mesa meneando la cabeza. ¡Qué barbaridad lo que pasó, Virginia! ¿Cómo? Agarró mi mano por encima de la mesa y la apretó fuerte. Me di cuenta de que no estaba hablando sobre el accidente de mi esposo Ronnie. ¿De qué estás hablando, Dorita? ¿Cómo que no sabes? Dijo, y noté en su voz cierta excitación. Anoche, Virginia, hubo un accidente en casa de los Scaglia, un problema eléctrico. El Tano, Gustavo Mazota y Martín Urovich aparecieron ahogados en la alberca. Ahogados no, en realidad, electrocutados. Parece que se electrocutaron con una extensión de una grabadora. No terminé de decodificar sus palabras. Parecía como si todo lo que nos rodeara se estuviera moviendo alrededor de nosotros. Me agarré de la silla para no caerme. ¿Lo puedes creer? Gente grande, mojada, andando y agarrando cables. ¿Se electrocutaron los tres? Sí, Virginia. Parece que el cable cayó en la alberca y murieron al instante. Como una película en cámara rápida, pasaron por delante de mí las escenas de la noche anterior. El refrigerador abierto frente a mí. Ronnie entrando a casa después de abandonar la cena de todos los jueves en casa del Tano. Recordé la escalera, la terraza, mi reposera junto a él, mi silencio, las luces de la alberca de los Scaglia, los hielos que se caen al piso y se deslizan, el jazz que suena, el llanto de los álamos, más el silencio, mi fastidio, la caída en la escalera, el llanto de mi esposo. Solo pensé, pobre Teresa y sus hijos. ¿Quién se volverá a meter en esa alberca ahora? También dijo Dorita. Pensé en Ronnie, huyendo de esa casa, esa noche, como si él intuyera la tragedia. Ronnie es otro sobreviviente. Ronnie, como los clavos que le han puesto en su pierna. Cuando Dios no está presente, no está. No hay nada que hacer. Mira qué forma tan estúpida de venir a morirse. Muy estúpida, le contesté y me fui a buscar a su marido. ¿Qué tal? El marido operado. La vecina por casualidad ve a Virginia, le cuenta la tragedia. Y Virginia lo que hace es irse en cámara lenta a pensar lo que en la noche anterior ocurrió en su casa. Pasos o movimientos o escenas tan contundentes y tan anormales, tan atípicas, que ahí la cosa no se va a quedar. A Ronnie le dieron de alta a la misma hora en que los cadáveres de sus amigos marchaban en caravana por la Panamericana hacia el cementerio privado. Por los pasillos del hospital, Virginia arrastraba sin ayuda la silla de ruedas sobre la que trasladaba a su marido ya enyesado y operado. Así lo había pedido, que nadie los acompañara. Los caminos del jardín del hospital hasta el coche le servirían para prepararse a enfrentar lo que se venía. Tengo que decirte algo. Ronnie escuchaba sin decir algo. Virginia le confesó. Ronnie, anoche hubo un accidente en la casa de los Scaglia. Ronnie negó con la cabeza. Sí, Ronnie. El Tano, Gustavo y Martín murieron electrocutados. No, dijo Ronnie. Fue un accidente lamentable. No, no fue. Ronnie intentó pararse, pero cayó inmediatamente sobre la silla. Tranquilízate, Ronnie. No, no es así. Yo sé que no es así. Y lloró. El jardinero los descubrió ayer en la mañana en el fondo de la alberca. Ronnie intentó pararse otra vez. Virginia se lo impidió. Ronnie, no puedes apoyar la pierna, por favor. Llévame al cementerio, Virginia, la interrumpió. No te va a hacer bien. Llévame al cementerio o me voy caminando. Esta vez se paró. Virginia apenas pudo conseguir que no caminara. ¿Estás seguro de que quieres ir? Muy seguro. Entonces vamos juntos. Ayudó a subir a su marido al auto. Luego metió la silla en el baúl. Se sentó al volante junto a Ronnie. Lo miró, le acarició la cara y arrancó
a cumplir con el pedido que le había hecho. Llegan al cementerio, era un día de sol. La primavera se había instalado en los tulipaneros todavía sin hojas. Esperamos junto a la capilla que llegaran los cuerpos. Nos mirábamos unos a otros sin saber qué decir, pero todos decíamos algo. Meses que no nos veíamos. Esperemos la próxima encontrarnos en circunstancias más alegres. La policía entregó los cuerpos en el menor tiempo posible. El jefe de seguridad de los Altos habló directamente con el comisionario y le dijo, es amigo mío, no es cuestión de hacerle sumar más dolor a las viudas, por favor. Entonces, también la policía comenzó con sus inspecciones de rutina. ¿Homicidio culposo? Pero si no fue culpa de nadie. Homicidio sin intención debería llamarse. La palabra culposo confunde a más de uno. ¿Y por qué homicidio? Se preguntaban entre ellos. Tendríamos que poner accidente. Tendríamos que agregar que sí fue un accidente. ¿Por qué no llaman a las cosas por su nombre en este país? Querían escuchar música. Las conclusiones ahí están. Esos tres hombres estuvieron escuchando música, pero el Tano la quería más cerca. Tiró del cable, el aparato se soltó, la extensión cayó en la pileta, alberca, y ya no hubo remedio. A las 11 en punto llegaron los tres cajones de los difuntos, el del Tano, Gustavo y el de Martín. Dice que fue Teresa a quien se le ocurrió enterrar a los tres amigos en línea. Ronnie Guevara se había salvado de milagro. Teresa se ocupó de todos los arreglos, antes y durante la ceremonia. Debía estar como medicada, porque se le veía mal, pero serena. Manejaba la situación razonablemente bien. Dicen que ella pagó todo lo referente al entierro de Martín Urovich. Lala no hubiera podido afrontar ese gasto. La cascada se puso triste. Todos llegaron a ver y a despedirse de sus amigos. Los hijos del Tano y los de Martín lloraban sostenidos por algún pariente. El cura habló del llamado del Señor, de lo difícil que es entender cuando llama a gente tan joven y de saber aceptar su sabiduría. Dijo también, que el Señor reciba a Martín, Gustavo y Alberto en su gloria, dijo el cura. La historia de Altos de la Cascada lleva desde entonces impresos los nombres de estos tres hombres. Poco a poco, las tumbas fueron quedando solas. Hicimos el camino de regreso hacia los autos. Teresa se subió con sus hijos a la Land Rover del Tano, pero no manejaba ella, manejaba a su hermano. Carla se fue con una amiga y Lala con los padres de Martín. Quedábamos unos pocos terminando de despedirnos en el estacionamiento cuando por fin llegó Ronnie en silla de ruedas, arrastrada por su mujer. Llevaba un yeso en la pierna. No lloraba, ella tampoco, pero sus caras desgarraban a quien se atreviera a mirarlos. Las ruedas de la silla se trababan cada tanto en el adoquín, y Virginia agitaba la silla hacia adelante y hacia atrás para destrabarlas, pero no se detenía. Miró alejarse a todos. Ellos no se detuvieron hasta que llegaron a los tres pozos abiertos cubiertos con alfombra verde. Entonces Virginia colocó la silla de ruedas de su marido junto a ellos y se alejó unos pasos. Ronnie, de espalda a todos los demás, estaba en línea con las tres tumbas. Completaba la que posiblemente hubiera sido la cuarta, la suya. Entonces, ahí Ronnie algo tiene. Ronnie está diciendo que no fue un accidente. Virginia ni lo escucha. Virginia le dice que se calme, pues viene saliendo de una operación, pero sí le pide, llévame a verlos. Entonces se apilan la imagen y él se queda en silla de ruedas y los tres huecos de Tano, de Gustavo y de Martín, pues ya ahora sí en el cementerio y él simulando la cuarta persona que de milagro se salvó. Llegamos a casa cerca del mediodía. Mi hijo Juani no estaba, y eso sumaba más preocupación. Acomodé a Ronnie con su silla en la sala, frente a la ventana que da al parque. ¿Quieres un té? Dijo que sí, así que fui a la cocina a preparárselo. Tomé coraje y llamé a la familia Andrade para preguntarle a Mariana si mi hijo Juani estaba ahí, con Romina, y eso me iba a dar tranquilidad. Me dijo que sí. Serví los dos tés en una bandeja y fui a la sala otra vez. Me encontré con la silla de ruedas de Ronnie vacía. Grité. Lo busqué
Y Ronnie estaba en la terraza, agarrado del barandal, con la pierna enyesada en el aire, agitado por el esfuerzo de haber subido saltando sobre la pierna sana. Miraba hacia la alberca de los Scaglia, detrás de los álamos. Me acerqué despacio, casi sin hacer ruido. Me agarró la mano y la apretó fuerte. Lloró, apenas, después más intenso. Trató de calmarse. Giró hacia mí, me miró y así de la mano me llevó directo a aquella noche, la del 27 de septiembre del 2001, cuando junto a sus amigos comía en la casa de Tano. Y aquí Virginia pone la voz y va a repetir las escenas que recuerda a Ronnie que vivió ese 27 de septiembre. Los cuatro estaban comiendo fideos cortados a cuchillo, amasados por el propio Tano, con tomate y albahaca. Después jugaron a los naipes, una partida, dos, tres, y bebieron. Bebieron mucho. Ronnie no se acuerda de quién estaba ganando. Sí se acuerda de cómo habían formado las parejas, Martín y Gustavo y el Tano y Ronnie. Mientras jugaban a los naipes, salió el tema de que Martín se iría a vivir a Miami. No se acuerdan cómo, pero el tema lo sacó el Tano. Tano le decía, te tienes que quedar aquí, Martín. ¿A qué, Tano? A morir con dignidad. Hace rato que dejé de sentirme digno, Tano. No, no, en verdad, Tano, no tengo opción. Sí que la tienes, Martín. ¿Cuál? Quédate. Acá ya no se puede vivir, Tano. ¿Y quién habla de vivir? ¿A quién le sirvo más vino? Y todos dijeron, a mí. Si no puedes vivir con dignidad, al menos Martín muere con dignidad. Hubo un silencio. ¿Quién da? ¿Tenemos más oportunidades de jugar naipes? Sí. En eso Tano agregó, yo voy a morir con dignidad. Esta noche, amigos. ¿Solo o con ustedes? Tano, estás jodiendo, ¿no? ¿Yo? No, Ronnie, hablo con la verdad. Tengo un seguro de vida en mi empresa por $500,000. Hubo un silencio. Si eso no es digno, si muero, mi familia cobra la prima y sigue viviendo como hasta ahora, exactamente como hasta ahora. Pero también tienes un seguro de vida, ¿no, Martín? Acuérdate que yo te ayudé a pagarlo. Pues sí, pero eso no, estás equivocado. Yo no tengo seguro. Sí lo tienes, Martín. Yo te ayudé. Entonces, por favor, piénsalo. No, no quiero. Pero lo importante es que nadie sospeche. ¿Qué te pasa, Tano? Que nadie sospeche que fue un suicidio, porque si no, no pagan el seguro. ¿A mí también me pagaste un seguro? Pregunta Gustavo. No, en tu caso, Gustavo, es mejor que no tengas seguro. Ustedes están jodiendo. ¿Cuál es mi caso? Y Tano le dice a Gustavo. Ja, Gustavo, tu caso es que le das golpes a tu mujer. Hubo un silencio. Ronnie siguió bebiendo. Pegarle como le pegas es horrible. Golpearla en serio donde le duele es lo peor. Y la puedes golpear si la dejas sin un seguro de vida. Gustavo tira las cartas sobre la mesa. Se levanta. Camina alrededor de la mesa. Vuelve a sentarse. Lo sabe todo el club, Gustavo. Todo el club. Tus vecinos hicieron denuncias en la guardia la última vez y saben que golpeas a tu esposa. Yo no le pego. Fue una vez, me saqué de quicio, no le pego. En la guardia tienen asentadas más de 5 denuncias off the record. Yo no soy eso, yo no. Es que ella me saca de quicio. Yo no me quiero ir a Miami, continuó Martín hablando. Yo lo hago por mis hijos, por ellos. Entonces Tano le dice, por ellos, Martín, por ellos mátate y déjale más dinero del que harías en el resto de tu vida en Miami o donde sea. ¿Y cómo sería? Moriríamos electrocutados en la alberca. Primero nadamos, borrachos, escuchamos música y cuando quiero acercar el equipo desde el agua, la extensión se desprende y todo el aparato cae en la pileta. 220 voltios que recorren el agua a la velocidad de un rayo nos fulminarán. Ronnie dice, están locos. No te equivoques, Ronnie. Eres el más loco de todos, el más loco, porque a veces vemos la realidad, a veces las empresas cierran, los capitales extranjeros se van, cada vez se pelea más gente por un mismo puesto gerencial. ¿Y yo soy el loco? Bebe, tendrías que leer algo de esta cultura oriental, donde más gente se suicida. Pero nosotros podemos salvar a nuestra familia de la caída. Yo no estoy cayendo, Tano. Claro que estás estrellado, Ronnie. Hace meses no trabajas. Nadie va a sospechar.
vuelve a decir Tano. Hazlo por tu hijo, Ronnie, le dice Tano. No te metas con mi hijo en esta mierda. Tu hijo ya está metido en la mierda, Ronnie. Ronnie se levanta, lo agarra del cuello de la camisa. Martín y Gustavo, como pueden, lo separan, lo sientan. El Tano y Ronnie se miran. Eres un fracasado, Ronnie. Por eso tu hijo se droga. Ronnie otra vez se le va las manos. Y tú eres un reverendo hijo de puta. Suéltalo, Ronnie. Te voy a golpear. Ronnie, en serio, le dice Gustavo. Yo me voy, dice Ronnie. Gustavo lo acompaña a la puerta. Ronnie se va a su casa, a su terraza, a nuestra terraza, convencido de que están locos, borrachos, idiotas, pero que finalmente no van a hacer nada en contra suya, que va a terminar siendo pura cháchara y que llegando el momento se reirán de esta cordura, él se va. Ronnie llega a casa, sube la escalera, se sienta a esperar que no pase lo anunciado. Sin embargo, arriba en la terraza, mientras bebe, y los hielos se resbalan por el piso de las baldosas, mientras Virginia le habla y no la escucha, mientras suena ese jazz contemporáneo y triste, lo que ve a través de los álamos, que apenas se agita, es que demuestra que se había equivocado. ¿Qué tal? Todo lo que vivió en esa conversación, ir y venir, el Tano es el líder de una decisión que parece que siguen Martín y Gustavo. Electrocutarse en la alberca para cobrar primas de seguro. ¿Cuáles primas? La de Martín, que pagaba el propio Tano, y la de Tano. Gustavo no tiene, y a la vez Tano es cruel porque dice, tú lo que quieres es aparte morirte y dejar a tu esposa sin nada. ¿Por qué? Porque la golpeas. Entonces, ¿qué pasaría si ellos tres mueren? Ahí te ponen las tres cartas sobre la mesa y Ronnie, por más jodido que esté, pareciera que es el más cabal en sus ideas y dice, están locos, pero nunca los creyó capaces. Y él se asusta demasiado porque desde la distancia de su terraza, en la alberca, escucha caer cuerpos. Entonces sabe que se había equivocado. Entonces ya estamos en el último pedacito y básicamente aquí hay un descubrimiento o una, pues ahora sí que los valores, los principios, lo que te puede dar de remordimiento, lo que sabes, pues Ronnie hace algo al respecto. Una semana después del entierro, Ronnie y Virginia citan a las viudas en su casa. ¿A qué viudas? A Teresa, a Lala y a Carla. Fue el tiempo que necesitaron para prepararse antes de ese encuentro. Carla y Teresa son puntuales. Lala llega unos 20 minutos después. Las primeras miradas son difíciles, casi imposibles. Las primeras palabras, los primeros silencios. Me parece que ninguno de nosotros nos dimos cuenta a tiempo de lo mal que estaba Tano, trata de explicar Ronnie. Pero si no estaba mal, teníamos proyectos, estábamos por viajar, contesta Teresa. ¿Y yo? Pregunta Carla. Nadie contesta. ¿De qué hablas, Ronnie? No fue un accidente. Y Tano les explica todo lo que él escuchó en esa noche. Pero Carla dice, ¿cómo convenció el Tano a Gustavo? No sé, dice Ronnie. Yo creí que no lo había convencido. Dios mío, dice ella y llora. Perdón, perdón, dice Ronnie. Hubiera querido evitarles otro mal momento, pero tenían que saberlo, justifica Ronnie. ¿Quién dijo que teníamos que saberlo? Dice Lala. No pasaron 2 horas desde esa reunión y Carla, Lala y Teresa habían salido de casa de Ronnie. Cuando timbran nuevamente en casa de Ronnie y Virginia, sus dos vecinos, Ernesto y Alfredo. Si recuerdan, Ernesto es el esposo de Mariana, papás de Romina. Y Alfredo fue aquel hombre que, pues de cierta manera, le confiesa a su exmujer, Carmen, que le había sido infiel y se terminan separando. Ellos dos entran a casa de Ronnie y empiezan a hablar de cosas. Y dice, ¿alguien sabe cuánto llegó el riesgo del país hoy? Se está poniendo difícil la cosa en Argentina. Si tienes dinero en el banco, sácalo, Ronnie. Te lo digo de buena fuente. En el banco tengo deudas, dice Ronnie. Oye, ¿escuchaste algo de las cajas de seguridad? Y el tema seguía siendo de la economía y de la crisis del país. En eso, por fin, pregunta lo siguiente, Ernesto, y le dice a Ronnie, Ronnie, ¿alguien más está al tanto, aparte de Virginia y de ti, de este tema del supuesto suicidio de lo que platicaste con las viudas? Preguntó Ernesto Andrade. No, hasta ahora solo lo sabe Lala, Carla y Teresa.
¿Por qué dices hasta ahora, Ronnie? Pues porque sí, porque fue lo que hice hasta ahora. Solamente hablé con ellas del suicidio. Y, ¿sabes? Dice Ernesto, Ronnie, no pudo haber sido un suicidio. No se trata de entender, Ronnie, se trata de que no hubo suicidio. Sí lo hubo, dice Ronnie. Yo escuché. Neta, dice Ernesto, ayuda a las viudas. Si ellas no cobran el seguro, se quedarán absolutamente en la calle, Ronnie. Si hubiera una mínima sospecha de que hubo un suicidio, por boluda que sea, la compañía va a empezar a averiguar y se va a embarrar la cancha y las pobres no podrán cobrar absolutamente nada. Hay que tener mucho valor para hacer lo que hicieron esos muchachos. Se mataron para dejar algo. ¿Eso realmente no tiene algo heroico? Le dice Ernesto a Ronnie. Piénsalo, Ronnie. Ventilando detalles de lo que tú escuchaste, no vas a ganar nada. Y Ronnie le dice a sus vecinos Ernesto y Alfredo, no estoy buscando ganar nada. Me parece que eso es lo que ustedes no terminan de entender. Y Ernesto y Alfredo le dicen una vez más a Ronnie, piénsalo. Entonces, ¿qué haríamos nosotros? ¿Lo pensamos? ¿No lo pensamos? ¿Confesamos? ¿Hablamos un poco más? ¿Ventilamos la información? Y la compañía va a hacer que no le den ni un solo peso a las dos viudas que tenían seguros sus esposos. Era Lala y a Teresa. Pues bueno, aquí está la conciencia, tus principios. ¿Confesarías? ¿Dirías que fuiste testigo de esa conversación tan curiosa? ¿Hablarías de quién fue el líder, quién tomó la batuta, quién tuvo la intención? ¿Fue Tano? Y aquí el cierre del capítulo. Habla Virginia. Dice, miré a mi marido Ronnie y a mi hijo Juani, uno junto al otro. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hacer si ya está todo hecho? Pero Juani escucha esas preguntas entre sus padres y le dice Juani, ¿y si esa no fuera la verdad, papás? No entendimos. Y Juani dijo, suban, tengo algo que mostrarles en mi habitación. Ayudamos a Ronnie a subir la escalera. En el cuarto de mi hijo Juani también estaba su amiga Romina. Estaba sentada en el marco de la ventana esperándonos. No sabía que ella estaba ahí. Ella en sus manos tenía la cámara digital de su padre. Juani nos pidió que nos sentáramos en la cama. En el televisor había noticias informando todo el inminente ataque de las Torres Gemelas en Estados Unidos. Juani acerca esa cámara de video a la televisión, desenchufa cables, enchufa otros y prepara la imagen. Era una filmación algo oscura, pero no había duda de que estaban en la alberca o que se veía la alberca de los Scarglia. Estaba filmada desde arriba, como si quien llevara la cámara se hubiera trepado a algún lugar. Juani les dijo a Virginia y a Ronnie, es que nos subimos a los árboles. Y entonces me di cuenta de que esas sombras que molestaban a veces eran hojas de los árboles. El Tano, en la imagen, acomodaba un equipo de música cerca de la escalera, sobre el piso. El equipo de música, me dijo Ronnie, y los dos sabíamos de qué se trataba. La extensión venía arrastrándose por el piso desde algún enchufe de la casa. Cuando el Tano termina de acomodar todo, se ve en la imagen que se mete a la alberca. Bebió de una de las tres copas que estaban en el borde de la pileta. Una rama se mueve y tapó un instante la lente de la cámara. Enseguida apareció otra vez el Tano. Le hablaba a Gustavo. No escuchábamos qué decía, pero Gustavo negaba con la cabeza. El Tano hablaba cada vez más enérgicamente y frente a la negativa del otro, lo agarró con fuerza del brazo. Gustavo se deshizo del Tano. Otra vez lo quiso agarrar y Gustavo se deshizo otra vez. El Tano lo retó como a un chico. No se oía, pero sus gestos eran inconfundibles. Gustavo se quebró. Lloró con los codos apoyados en los muslos y las manos tapándose la cara. Ya no era imperceptible su llanto. Movía su cuerpo arriba y abajo al compás de los suspiros. Entonces, el Tano se colgó del cuello de Gustavo, lo tiró a la alberca e inmediatamente, casi como parte de un mismo movimiento, empujó el cable, la extensión y el equipo a la alberca. Martín Urovich seguía flotando y jugando.
Gustavo asomó en la superficie su rostro, a pesar de que el Tano intentaba sumergirle la cabeza adentro con su mano libre. Pero Gustavo era más fuerte y más joven que el Tano, y pudo deshacerse de él otra vez y tratar de llegar al borde. Gustavo se agarró del borde, pero fue tarde. No alcanzó a salir. El Tano con la otra mano, la que no había tirado a Gustavo ni había sostenido su cabeza dentro del agua, sumergía toda la extensión y el aparato de electricidad al agua. Los tres cuerpos se pusieron tensos y se hundieron. El agua se agitó y fue la oscuridad total. Todas las luces externas de la casa se apagaron y la música se detuvo. Entonces la cámara empezó a devolver imágenes enloquecidas, muy oscuras, apenas visibles, pero más cercanas. Romina y Juani bajaban del árbol. ¿Qué hacemos? Se escucha la voz de Romina en la cinta. Otra vez el piso oscuro. Ruido de carrera. Lo mató, dijo Ronnie después de ver esa imagen. ¿Qué se hace ahora, papá? Preguntó su hijo. ¿Iremos a la policía? No nos lo van a perdonar nunca, dijo Ronnie. ¿Quiénes? Dijo su hijo. Nadie. Nadie quiénes, papá. Nuestros amigos, la gente que nos conoce, todos los de la colonia. ¿Tanto importa? Preguntó mi hijo. Tengo miedo de lo que nos pueda pasar, dijo su padre. Entonces, ¿qué hacemos? No lo sé. Juani me miró a mí, su madre. Esperaba que yo dijera algo. Los ojos de Juani húmedos clavados en los míos. Bajé la mirada, me sentí huérfana, me sentí viuda sin serlo. No sé, volvió a decir Ronnie. Ronnie ya no dijo nada más. Entonces lo dije yo. Le pedí a Juani que ayudara a bajar a su padre de la escalera. Romina nos siguió. Lo subimos a la camioneta. Entre los tres, Romina, Juan y yo. Extendí con cuidado su pierna enyesada y la volví a doblar y cerré la puerta. Miré por el espejo retrovisor. Juani llevaba la cámara colgada del cuello y tenía a Romina agarrada de la mano. Giré la llave y el motor se encendió. Cuando llegué a la barrera de la colonia, a los altos de la cascada, mis manos transpiraban. Me sentía en una de esas películas donde los ilegales tienen que cruzar una frontera. Ronnie estaba pálido. El guardia nos advirtió: vayan directo a su ruta sin pasar por la colonia Santa María de los Tigrecitos. Hay manifestaciones, todo está muy peligroso en el país. Pero no se preocupe, aquí en la colonia estamos preparados por si alguien viene. Miré hacia adelante, por el camino que llevaba a la ruta. Todo estaba desierto. Yo seguía manejando. Pasé la tarjeta por el lector y la barrera de mi colonia se levantó. En el espejo retrovisor estaban los ojos de Juani y Romina observando los míos. Ronnie me golpeó el muslo para que lo mirara. Ronnie parecía asustado. Yo le pregunté a mi esposo Ronnie lo siguiente: ¿te da miedo salir? Y, colorín colorado, esta novela se ha acabado. ¿Te da miedo salir? ¿Te da miedo salir? Tú fuiste testigo, sabes lo que realmente ocurrió. No fue un suicidio. Tano hunde a Gustavo. Tano mata a Gustavo. No era una decisión compartida. Martín estaba flotando, distraído, un poco borracho, pero sin ninguna intención de suicidarse. Y Tano toma la decisión por ellos dos. Entonces se queda como una metáfora de: Ronnie, estás asustado, pero lo que estamos a punto de hacer va a cambiar nuestras vidas. Entonces, afrontas lo que viene, te da miedo salir. ¿Y salir de dónde? De la colonia, de la burbuja, de la brecha que los separa de la tragedia del país con la otra tragedia social que están a punto de vivir. Así que la sociedad, ¿qué haríamos nosotros? ¿Hasta qué punto cada personaje nos intimida o nos cuestionó o nos dio inquietud entenderlos, comprenderlos? Y por más crisis, ¿cuántas historias aquí pueden verse reflejadas que se multiplicaron en muchas familias de Argentina a costa de la crisis económica? Entonces, con esto me quedo. Justo llegamos así raspando 11:30, casi no me quedaba nunca hasta el final, pero qué bueno que ya no pudimos, o sea, ya no tomamos otro día. Era justo el tiempo para poder concluir con las viudas de los jueves. Les agradezco mucho
El próximo martes ya comenzamos mes de marzo y justo el martes 3 de marzo, si me hacen el honor de acompañarme, comenzaremos a leer a una escritora, editora y periodista española de nombre Laura Ferrero. Ella publica un libro de relatos que se llama La gente no existe. Son 17 relatos, de los cuales yo elegiré cuáles voy a abarcar y pues martes, miércoles de todo el mes de marzo nos reunimos aquí para leer y platicar sobre más literatura. Así que muchas gracias por haberme acompañado. Gracias, José Ángel. Gracias, Maye. Gracias, Betty. Y pues nos vemos pronto. Gracias, Isabel. Espero que les haya No, gustado. No, estuvo muy bueno. claro que ¿Qué sí, muchas tal? gracias. Con El mucha tarea que final, pensar. mucha tarea, que no nos ahoguemos en un vaso de agua y pues ahora sí que el final es abierto. Ellos se van a atrever a confesar o simplemente se fueron por un refresco, por una hamburguesa y van a volver como si nada hubiera pasado. Las pistas se quedan ahí porque ese jueves nadie volvió a hablar de ese jueves. En algunas partes de la novela nos decía la escritora eso, de ese jueves del que ya nadie quiere hablar. Entonces sí pasó algo y muy seguramente se fraccionaron o se fracturaron, mejor dicho, amistades. Y pues esas amistades cuando realmente son verdaderas, pues van a perseverar, ¿no? Van a durar con el tiempo. Cuando son frágiles y banales, pues esta confesión va a destruir muchas vidas, empezando porque las viudas tenían, creo que ya un poquito de seguridad económica y si esto llega a salir a la luz, la van a dejar de tener. Entonces, ¿qué te hubiera gustado que pasara? Pues ahí nos vamos platicando, ¿sí? Muchas gracias, me despido y que tengan muy bonito miércoles, bonito Muchas cierre de gracias, mes. María, a Muchas ti. A gracias. ti, Betty, Muy Bye cuídense a bien todos, mucho. que todo. estén muy bien. Hasta Gracias. luego. Bye. Hasta luego. Bye. Bye, Maya, cuídate mucho. Hasta luego, José Ángel. Hasta luego.